Este domingo tenemos el culto de lanzamiento de la serie. Vamos a iniciar una nueva serie esta semana porque esta semana que pasó, varias células no celebraron su reunión porque hemos querido darle tiempo a la familia. Así que el último tema de la serie la vamos a ver este jueves, o el martes o el viernes, según la célula en la que te encuentres. Pero el domingo celebraremos el culto del lanzamiento de la nueva serie, que está muy buena. Así que pues preparémonos también para este culto muy especial que será el siguiente domingo. Bien, vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, con la reflexión del día de hoy. He titulado esta reflexión La victoria en la cruz, y te invito a que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:14. 1 Corintios 15:14. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a leer desde el 12 para poder tomar más del contexto. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Estás conmigo, hermano? Dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias; después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Bien, hasta ahí vamos a leer y vamos a reflexionar el día de hoy sobre la victoria que sucedió en la cruz del Calvario. Muchas personas actualmente han tratado de decir que Cristo no resucitó. Nos encontramos en un domingo de resurrección. El mundo lo festeja de esta forma, principalmente el mundo occidental, porque reconocemos y creemos, así como decía el canto que entonábamos hace un momento: yo sé que vive. Y les decía también hace un momento que por eso los cristianos celebramos cada culto. ¿Qué es lo que celebramos? La resurrección. El canto dice gracias por la cruz, y después habla sobre cómo Jesús está en el trono, porque, hermanos, nosotros no celebramos, sería incompleto celebrar que Cristo murió solamente, sino que también celebramos la resurrección. Lo que nos da a nosotros la vida y lo que nos hace cristianos es la resurrección de Cristo. ¿Por qué muchos han tratado de decir que Cristo no resucitó? Porque el cristianismo se mantiene de pie y se cae ante la resurrección de Jesús. Así como el apóstol Pablo lo dijo hace más de 2000 años, también, hermanos, nosotros no podríamos mantener nuestra creencia, nuestro credo como cristianos, si no fuera por la resurrección de Jesucristo. El cristianismo se basa en la resurrección de Jesucristo. Hubo un credo muy antiguo que está en 1 Corintios 15:3 al 8, que es lo que leímos, donde el apóstol Pablo
habla de lo que él recibió. Miren, 15:3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas o a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Lo que el apóstol Pablo nos dice en este capítulo 15 se le conoce como el credo apostólico. Desde que lo comenzamos a leer, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y ahí comienza lo conocido históricamente como el credo apostólico, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Cuando los historiadores se han esforzado por decir que Cristo no resucitó, se topan con este credo que es más antiguo que los evangelios. Y este credo ha sido tan poderoso que ha hecho que muchos de los historiadores, inclusive ateos, digan: no podemos decir que Jesucristo no resucitó. Y el día de hoy tengo esa intención. Quiero hablar, hermanos, de la importancia de que cada uno de nosotros celebremos la victoria en la cruz, que es la resurrección. La importancia de que cada uno de nosotros creamos en nuestro corazón que Jesucristo se levantó entre los muertos. Y también quisiera explicar que para el cristianismo es muy importante que se celebre y se crea la resurrección. Si quisiéramos vivir un cristianismo sin resurrección, nos toparíamos con lo que sucede con muchas religiones. Miren, todas las religiones del mundo se basan en presuposiciones filosóficas, se basan en filosofías, excepto 4 generalmente, que es el judaísmo, el cristianismo, el budismo y el islam, que está basado más que en filosofías, está basado en personajes. El judaísmo está basado en personajes, y su fundador es Abraham, que muere antes de Cristo, muchos años antes de Cristo. Y lo mismo pasa con los demás personajes que vienen a fundar religiones, ¿no? En el caso de Buda, en el caso del Islam, con el profeta Mahoma. Si la vida cristiana se intentara vivir sin la realidad de que Cristo se levantó entre los muertos, caeríamos solamente en una religión basada en filosofías de dichos pronunciados por Jesús. No seríamos diferentes a otras religiones. Y lo digo porque cuando hablamos del Evangelio, bueno, hay personas que hablan del Evangelio y no mencionan la resurrección como la base del cristianismo. La base de nuestra creencia está en que Cristo resucitó de los muertos. Si no fuera la base de nuestra creencia que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces nuestra creencia se basaría solamente en filosofías. La mayoría de nuestros cantos alaban a Jesús y le reconocemos como nuestro Señor. Hace un momento cantamos: hoy te coronamos Rey, es decir, te reconocemos como Rey, digno es el Señor. Y eso tiene que ver, hermano, porque Jesucristo resucitó. Se basa en que Cristo resucitó. Miren, una verdad bíblica que a veces pasamos por alto es que cuando Jesús vino a esta tierra, Él siendo forma de Dios, dice la Biblia que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se humilló a lo sumo. Es muy importante que en nuestra forma de leer las Escrituras nosotros entendamos que Jesús, siendo forma de Dios, Él se humilla a ser un humano como tú y yo. Y lo digo porque Él soporta todas las presiones, las angustias, hasta una muerte, y una muerte de cruz. ¿Dónde está el valor de esto? En que Jesús fue un humano como tú y yo.
no debemos dejar pasar por alto nunca, en ningún momento, que Jesús fue un humano como tú y yo. Y lo digo porque en la Biblia encontramos un Jesús que camina sobre las aguas, encontramos un Jesús que sanaba a los enfermos, liberaba a los demonios, encontramos un Jesús que hacía señales y prodigios, que podía saber lo que las personas estaban pensando. Entonces en nuestra mente puede estar la idea, bueno, Él es Dios y Él pudo soportar los azotes, pudo soportar la presión, pudo soportar las tentaciones porque Él era Dios. Y sí era Dios, pero no debemos dejar de decir esto, que Él siendo Dios decidió ser humano, que Jesús se limita a sí mismo. Muchos creen que Jesús sanaba a los enfermos por ser Dios, y quiero decirte que Jesús no sanaba a los enfermos por ser Dios, sino que el Padre sanaba a los enfermos en el ministerio de Jesús. Si Jesús caminó por las aguas, no caminó porque Él era Dios. Él caminó por las aguas porque el Padre lo hizo caminar sobre las aguas. Claro que Jesús, siendo Dios, tiene poder para sanar enfermos, tiene poder para liberar, pero Él sanaba enfermos por el Padre, porque Él se humilló. Siendo Dios, decidió ser completamente humano como lo somos tú y yo. Jesús entendía lo que había en el corazón de los seres humanos porque Dios se lo revelaba. Y eso es un principio del cristianismo, porque entonces la cruz adquiere un valor tan grande, porque Jesús soporta la cruz no por ser Dios. Jesús soporta la cruz no por ser Dios. Jesús soporta la cruz porque estaba sometido a Dios. De manera que tenemos un Dios que adoramos y que nos comprende perfectamente porque Él fue humano. Él anduvo en esa tierra y Él decidió sufrir como tú y yo sufrimos. El pasaje que acabamos de leer dice que por la vida de un hombre entró la muerte a la humanidad, que estamos hablando de Adán y Eva en la caída. Adán y Eva pecan. Los Adán, como ya los habíamos mencionado anteriormente, ellos pecan, cometen pecado y provocan una caída de la humanidad. Miren, si nosotros estuviéramos guardando rencor hacia una persona, digamos, tal persona, tengo rencor hacia él, y si nosotros nos ponemos a analizar por qué esta persona me ha dañado, bueno, porque también él ha sido dañado. ¿Quién lo dañó? Sus padres. Y los padres de él, ¿quién lo dañó? Sus padres. Y si comenzamos a buscar culpables del daño humano, comenzaríamos a irnos entre los ancestros y llegaríamos hasta Adán. Porque con Adán comienza la caída, con Adán comienza el pecado del hombre. Por medio del hombre entra el pecado. Dios, siendo un juez justo, no debemos quitar también del panorama la justicia de Dios. Dios es justo, Dios no solamente es amor, Él también vive la justicia. El ser humano pecó y la consecuencia del pecado es la muerte. El resultado de nuestro pecado es que muramos. Y ningún ser humano fue suficiente para poder morir por la humanidad. Hubo una serie de libertadores que tuvo el pueblo de Israel, pero todos fallaron. Ninguno fue capaz de mantenerse sin pecado. Si Jesús hubiera tenido un solo pecado, Él hubiera tenido que morir por su pecado. Y ya eso lo desacreditaba para poder morir por los pecados de los demás. Es decir, Él, si hubiera cometido un solo pecado, Él hubiera tenido una deuda. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la deuda del pecado? La muerte. Jesús hubiera tenido la deuda de la muerte. Él tendría que haber muerto solamente por su pecado. Pero sin embargo, como Él se mantuvo fiel y no cometió, así como Adán, por un hombre entra la muerte, por un hombre, Jesús, entra en la vida. Pero no creas, hermano, que Jesús fue capaz de mantenerse fiel
y librar las tentaciones por ser Dios. Él se mantuvo santo, pero no se mantuvo santo por ser Dios. Se mantuvo santo por estar sometido a Dios. Cuando nosotros entendemos esta parte que es primordial del cristianismo, entonces podemos admirar a Jesús. Porque alguien dijo, bueno, pues si yo tuviera poder para el poder que tuvo Jesús, pues yo también podría hacer lo que Jesús hizo. Pero no es así, Él se despojó a sí mismo. No nos olvidemos que la Biblia dice, se despojó a sí mismo, se humilló. Se mantuvo en santidad no por ser Dios, sino porque Él estaba sometido a Dios. Sanó a los ciegos no por ser Dios, sino porque estaba sometido a Dios. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo es posible que Jesús pudiera estar en un lugar y aparecer en otro lugar? Porque hay partes de la Biblia que nos da a entender, a Jesús estaban a punto de asesinarlo, y Él pasaba por medio de la gente y la gente no se daba cuenta. Bueno, también tenemos un Felipe que Dios lo teletransportó en la Biblia. ¿Y verdad que Felipe no se teletransportó por ser Dios? Pues no es Dios, ni por Él mismo, sino porque Dios decide teletransportarlo, llevarlo de un lugar a otro. Por Dios, Jesús, hermano, hacía todas las obras por el Padre, por Dios, porque Él como ser humano se había despojado, como Dios se despojó y tomó forma de hombre, y fue capaz, hermano, de enfrentar las luchas y las pruebas con los mismos recursos que tú y yo tenemos. Estoy diciendo, hermano, que Jesús se enfrentó el pecado con los mismos recursos que tú y yo tenemos para enfrentar el pecado. Jesús sanó a los enfermos con los mismos recursos que tú y yo tenemos para sanar a los enfermos. Esto a mí me habla de un Jesús grande. De un Jesús grande que soportó cada momento de su vida para poder darnos la libertad a ti y a mí. Desde ese momento, el cristianismo se basa en la historia de un hombre que era Dios, pero que se despojó. Él mismo se limitó a sí mismo para no vivir como Dios aquí en la tierra, sino vivir aquí en la tierra como hombre, que fue capaz de mantenerse sin pecado, y como no pecó, fue capaz de vencer la muerte y ser resucitado. De manera que la esperanza del cristiano se basa en la resurrección de Jesucristo. De hecho, hermano, la resurrección es lo más precioso que la humanidad ha experimentado. Es el hecho más maravilloso de la historia. A la luz de la historia, hermano, Jesús fue real y existió. Y aún los historiadores ateos, ellos reconocen, ningún historiador ateo refuta que Jesucristo fue crucificado. Existen más evidencias de la crucifixión de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo que de la vida, por ejemplo, de Alejandro Magno. Nosotros conocemos que existió un tal Alejandro Magno que fue líder de un imperio, porque hay cuatro escritos históricos en los que se basan los historiadores para hablar sobre que él existió. Pero de Jesús tenemos más pruebas de su existencia, de su vida. Y lo digo porque de repente escuchamos en los compañeros de trabajo, y hay personas que dicen, bueno, es que yo creo que todo esto del cristianismo es un cuento. A mí se me hace que Dios ni existió, que Jesús ni existió, y alguien lo inventó para poder manipular a la sociedad, porque desgraciadamente la Biblia ha sido utilizada por algunos para manipular, para hacer guerras, para justificar tantas cosas horribles para la humanidad. Pero hay muchos que se atreven a decir, es que yo creo que Jesús ni existió y alguien inventó esta historia. El que dice eso, hermano, sería el hazme reír de los historiadores serios. Cualquier inclusive historiador que se levante diciendo que Cristo no murió, sería el hazme reír de todos los demás historiadores serios, aunque estos sean ateos. Porque no hay un solo historiador, no hay historiadores serios que sean capaces de refutar que Jesucristo murió en la cruz. Es decir,
Todos los historiadores reconocen que Jesús existió realmente, por eso la historia está dividida. Todos reconocen que Jesús estuvo en la historia, es parte de la historia. Todos reconocen que Él dio enseñanzas, que tuvo discípulos, que marca la historia. Bueno, eso es obvio, pero también que Él fue a la cruz y fue crucificado. Solo que algunos se han atrevido a decir que Cristo no resucitó. Inclusive yo he escuchado historias dichas por personas estudiosas, ¿no? Donde dicen Jesús realmente no resucitó, sino que Él no murió en la cruz, sino que tuvo un tipo de muerte, no sé cómo le llaman, donde sus signos vitales estaban algo paralizados y después Él puede seguir viviendo. Pero la historia nos dice que la cruz era la muerte más terrible a la que un hombre podría enfrentar. Por ejemplo, Cicerón, este historiador, le llamaba que era una muerte cruel y repugnante. Él dijo: la cruz es tan horrible que la palabra cruz debería estar lejos, no solo de la persona de un ciudadano romano, sino de sus pensamientos, ojos y oídos. Ustedes recordarán que la pena de muerte no se aplicaba a los romanos, a un ciudadano romano. Nuestras leyes occidentales, como mexicanos, Norteamérica, Centroamérica, Europa, se basa en la ley romana. La ley romana no permitía que sus ciudadanos murieran en la cruz, porque era una muerte horrible. Era tan horrible que Cicerón decía: la palabra cruz ni siquiera debería estar en nuestro lenguaje, ni siquiera cerca de nuestros oídos, ni siquiera cerca de nuestros ojos, por lo terrible que era la muerte. De manera, hermano, que era, aún con los mejores hospitales de Roma, era prácticamente imposible hacer que una persona pudiera vivir después de ser crucificada. Tenemos historias de crucificados donde muchos de ellos morían al ser simplemente latigados. Varios de ellos quedaban con sus vísceras expuestas después de los latigazos, ya que los látigos no eran como los que son en los circos, sino que eran látigos con incrustaciones de hueso y metal que se encajaban en el cuerpo del condenado, y al jalarlo se llevaban grandes trozos de piel, y eso era todo el cuerpo, eso era la espalda, la cabeza, y después lo volteaban y también lo volvían a golpear. A Jesús quisieron liberarlo de la cruz y por tanto le hicieron un castigo más fuerte que los otros. Es decir, los latigazos que recibió Jesús eran más severos que inclusive los otros ladrones que estaban en la cruz, porque al principio tenía la intención de librarlo de la cruz. Es como decir: míralo cómo quedó, ¿no? Entonces no lo crucifiquen. Jesús, si no hubiera sido crucificado, muy probablemente hubiera muerto en los puros latigazos, por la cantidad de latigazos que recibe en su cuerpo. Además, no solamente eran los latigazos, sino que desde que los apresaban, ellos eran golpeados con palos, los condenados. Y como ya lo he mencionado en otras ocasiones, era completamente desnudo. Lo colgaban en un árbol, generalmente en un árbol, y esperaban a que murieran. Muchos de ellos morían a los días. Pero Jesús tuvo una muerte relativamente corta. Llegó a la muerte en poco tiempo. De hecho, los gobernadores se sorprendieron por haber muerto tan rápido. 6 horas, por la cantidad de golpes que Jesús había recibido. Eso, hermano, se encuentra a la luz de la historia. No es un hecho ficticio, no es algo que alguien inventó, es algo que está en la historia, es real, sucedió, es tangible. Hablando dentro de los recursos que tienen los historiadores. ¿Por qué el cristianismo fue capaz de mantenerse hasta nuestro tiempo fuerte, creciendo? Por la resurrección. Muchos han atrevido a decir que los discípulos habían inventado ciertas historias, como la historia de la crucifixión,
para decir que Jesús realmente no resucitó, sino que Jesús tuvo una vida después entre los discípulos y los seguía de lejos. No fue ni siquiera capaz el líder de mantenerse cerca de Jesús. Tuvo miedo también de ser crucificado. Los discípulos que encontramos en la Biblia no eran precisamente los más valientes, pero después la historia nos cuenta cómo Pablo, bueno, que Pablo no estuvo directamente con Jesús, como Santiago, como Juan, todos los demás fueron martirizados. ¿De dónde obtuvieron la fuerza para enfrentar la crucifixión? Si vemos el caso de Juan, cuando llega la noticia de que Jesús había resucitado, dice la Biblia que Pedro y Juan salieron corriendo juntos. Y de hecho Juan le ganó a Pedro. Juan les echa muchas flores en sus cartas, ¿no? Dice que es el discípulo amado, y luego también dice que corría más recio que Pedro, ¿no? Dice que llegó primero a la tumba. Era más joven que Pedro. ¿Tú sabes por qué corría más fuerte, más rápido Juan que Pedro? Porque Pedro tenía primera y segunda y Juan tenía primera, segunda y tercera. Más rápido eso, ¿no? La Biblia dice que Juan llegó primero a la tumba que Pedro. Pero ¿sabes qué hizo Juan? Juan se quedó viendo. Y Pedro llega después de él, pero Pedro, como era impulsivo, él se mete a la cueva. Y después el mismo Juan nos describe que cuando Pedro se animó, Juan también se animó. Recordemos que habían puesto guardias afuera de la tumba para que nadie llegara y robara el cuerpo de Jesús. Eso era peligroso, era una traición al gobierno romano. ¿Quién se iba a atrever a hacer eso? ¿De dónde sacaron energías? ¿De dónde sacaron fuerza los discípulos para atrever a enfrentarse al martirio? Si los discípulos hubieran sido mentirosos, hermano, los mentirosos generalmente no son buenos para el martirio, porque nada más están buscando su beneficio. Son egoístas. El mentiroso es una persona egoísta. ¿De dónde sacaron la fuerza, la energía, el valor para enfrentar el martirio de los discípulos? De la veracidad de la resurrección. Pedro sabía que Cristo resucitó porque lo vio. Pablo nos menciona que Jesús apareció a más de 500 hermanos. En los 40 días que vivió su ministerio después de la resurrección, Él se aparece a más de 500 hermanos. Y Pablo dice, muchos de ellos viven hasta hoy. Eso los historiadores no lo han podido refutar. Muy por el contrario, muchos de ellos se han convertido al cristianismo al darse cuenta que la resurrección existe a la luz de la historia. Por eso es el hecho más maravilloso que existe en la historia de la humanidad. Una persona que se levanta el dedo y comienza a decir, no es cierto que Jesucristo resucitó, no es cierto que Jesús existió, no sabe de lo que está hablando. Es un ignorante. Es un ignorante. Lo digo porque ahorita con la libertad de pensamiento que tenemos, la gente se atreve a decir un montón de cosas sin investigar, sin indagar. Cualquiera, por muy intelectual, si realmente es intelectual, si realmente estudia, se dará cuenta que a la luz de la historia, hermanos, existen más pruebas de la resurrección de Jesucristo que otra cosa. Si alguien dijera que Jesús no existió, murió y resucitó, tendría que reconocer a esa persona que ni Alejandro Magno existió, que ni Sócrates existió, ni Platón existió, ni ninguno de las personas que cuentan los historiadores existieron. Porque hay más pruebas de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo que de la historia de muchos personajes que están recientes. La historia de Juan Diego es muy reciente y los historiadores coinciden que es una fábula, porque no hay pruebas históricas para decir que realmente existió. Estamos hablando de unos siglos atrás. Jesucristo ha más de 2000 años y las pruebas siguen diciendo y tocando nuestro corazón, diciendo, hey, Jesús es real. Abraham murió 1900 años antes de Cristo, que fundó el judaísmo. El judaísmo no triunfó.
Siddhartha Gautama o Sakyamuni, como le llaman otros, o Buda, él también muere y su tumba es visitada todavía. Y actualmente el budismo, para existir, ha tenido muchas ramificaciones. Hay un escrito, un relato antiguo, se conoce como el Mahaparinibbana Sutta. Dice así, este escrito de Buda: murió con la absoluta muerte en la cual nada permanece atrás. Mahoma murió el 8 de junio de 632 después de Cristo. Tenía 61 años de edad. Y actualmente su tumba es visitada anualmente por tantos seguidores musulmanes. Pero el cristianismo sigue reclamando una tumba vacía. Seguimos reclamando que nosotros tenemos una tumba vacía, porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, la cruz sería el vergonzoso fin de su carrera. Sería una humillación. Pero el cristianismo tiene poder porque Jesucristo resucitó. Un escritor, es maestro de la Universidad de Oxford, historiador, Thomas Arnold, voy a leer lo que escribió. Dice así él: he estudiado por muchos años las historias de otros tiempos y he examinado el peso de la evidencia de aquellos que han escrito en cuanto a ellas. No conozco ningún hecho de la historia de la humanidad que se haya probado con la mejor y más amplia evidencia de todo tipo para la comprensión de un investigador justo, que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó entre los muertos. Thomas Arnold, de la Universidad de Oxford, una universidad muy prestigiosa. Si algo debe provocar alegría en nuestras vidas, es que Cristo resucitó. Y he tomado ese tiempo para mencionar algunas pruebas de que la resurrección de Jesucristo es real. Porque si Jesucristo resucitó entre los muertos, hermanos, todas las promesas que existen en la Biblia para nosotros también son reales. Eso es el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección, hermano, obra en nuestras vidas todo el tiempo. Porque yo sé que si Jesucristo resucitó entre los muertos, entonces los enfermos pueden ser sanados. Si Jesucristo resucitó entre los muertos, los cautivos pueden ser liberados. Si Jesús tuvo poder para vencer a la muerte, Él tiene poder para transformar mi vida. Si Jesucristo pudo vencer a la muerte porque la muerte no lo pudo retener, entonces también Él nos ha liberado de nuestros pecados. Y si Jesucristo resucitó entre los muertos, Dios es real. Él es real. De manera que ese poder de la resurrección, hermanos, se encuentra disponible para que tú y yo lo vivamos todos los días de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos da el poder a nosotros para mantenernos fieles en el camino de Dios, vivir en santidad? El poder de la resurrección. ¿En qué se basa nuestra esperanza? En que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. El sufrimiento, por más grande que tú puedas experimentar en esta vida, hermano, no se compara, no es comparable con el gozo de la bendición venidera que cada uno de nosotros vamos a experimentar si somos fieles al Señor. Y alguien puede decir: ¿y cómo me aseguras tú que te vas a ir al cielo? Yo te puedo asegurar que me voy a ir al cielo porque Cristo resucitó. Porque nosotros tenemos a alguien más que un profeta que bajó del cielo, fue a la muerte, resucitó
y que ya nos dijo cómo es allá y cómo es allá. Y que ya nos dijo cómo llegar. El mismo que llegó nos dice cómo llegar. ¿Quién ha podido resucitar de los muertos? Nadie. Es el testimonio que nosotros tenemos. De manera que la seguridad, hermano, la convicción en nosotros entendemos que el cristianismo no es una filosofía de vida, no es un estilo de vida. Eso es muy poco para describir el cristianismo. El cristianismo, hermano, se basa en la resurrección de Cristo, en el poder de la victoria en la cruz del Calvario. De manera que yo puedo tener una vida ejemplar, no por la fuerza de un pensamiento, ni la fuerza de una filosofía, ni la fuerza de mi propia voluntad, sino que el poder de la resurrección obrará en mi vida para transformar mis pensamientos, transformar mis convicciones, reforzar mi voluntad con la voluntad de Dios, y entonces yo poder ser libre para servir como el Señor quiere que yo sirva. Todo se basa en la resurrección. Y si Cristo pudo vencer las tentaciones siendo hombre, y si Cristo habita en mi corazón, entonces yo puedo vencer las tentaciones. Si Cristo pudo vencer la angustia antes de la cruz, también tú y yo podemos enfrentar y vencer las angustias que experimentamos en la vida, porque todo se basa en el poder de la resurrección. Hermano, amigo que nos escuchas, no te estamos invitando a una filosofía de vida. Eso no es ser cristiano. El ser cristiano trasciende a una filosofía de vida. Te estamos invitando al proyecto del Dios Todopoderoso para tu vida. Y la prueba más grande es que hubo un hombre que bajó del cielo, diferente a los demás, siendo como los demás, Jesucristo, que murió, que vivió, nos enseñó, fue a la cruz y resucitó. Esa es la prueba que te podemos dar de que si tú le entregas tu vida a Jesús, el poder de la resurrección va a obrar a ti para hacerte libre, para poder enfrentar el mundo, para poder enfrentar las circunstancias de la vida diaria, y por si fuera poco, después de recibir esta bendición, un día poder ir a los cielos y poder estar con el Señor allá. La siguiente semana que celebremos la Santa Cena, vamos a celebrar la gracia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que dijo Jesús? Él estaba con sus discípulos y dijo: estoy muy contento de poder comer con ustedes, porque esta cena no la voy a volver a comer con ustedes hasta un nuevo tiempo. ¿Sabes qué vamos a tener la siguiente semana en la Santa Cena? Vamos a vivir un momento de los que vamos a vivir en el cielo, porque en el cielo vamos a celebrar la gran Santa Cena. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se ha aplaudido a Jesucristo? Aplaudan. Gloria a Jesús. Hermano, tú puedes vivir y experimentar el poder de la resurrección todos los días de tu vida. Que si Jesucristo venció la muerte, hermano, tú puedes vencer las tentaciones. Si Jesucristo venció la muerte, tú puedes vencer el rencor. Y no es por tu fuerza. Así como Jesús no hacía milagros por sí mismo, hermano, cada uno de nosotros vencemos, no por nosotros mismos, sino porque el poder de Jesús resucitado obra en nuestros corazones para vencer al mundo. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra verdad. Que Jesús resucitado se encuentra dentro de nuestros corazones, y que el poder que obró en Él para ser resucitado entre los muertos obra todos los días en nuestras vidas para poder enfrentar al mundo, para poder servir al Señor, para poder perdonar a los que nos ofenden, para podernos mantener en santidad en un mundo que se pudre en el pecado. Esa es nuestra verdad.
Hermano, te invito a que sea la verdad de tu vida. Que sea la verdad de tu vida. No hay ninguna verdad más importante de que Jesucristo se levantó entre los muertos y que vive en nuestro corazón. Y que así como Él dependió del Padre, Él quiere que nosotros dependamos de Él todos los días de nuestra vida. Si tú logras experimentar eso en tu vida, hermano, habrás llegado a la perfección. La perfección bíblica. Esta es la perfección bíblica. No es el estado del no pecado, es el estado del redimido. Habrás experimentado la verdadera libertad que tu alma está clamando todos los días. Tus angustias, hermano, son resultado de una alma atada que grita ser libre. Y que la libertad solamente la va a encontrar en el camino hacia Jesús. En el camino hacia Jesús. Hermano, ninguno de nosotros nos dejemos intimidar cuando una persona viene y nos dice que Dios no es real. Claro que lo es. ¿Cómo lo podemos comprobar? Jesucristo se levantó entre los muertos y eso se encuentra en la historia. Amén. Y después de eso, yo puedo decir, yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. Yo sé que es real. Me pueden decir lo que quieran, yo sé que Él vive. ¿Quieren comprobación? Volteen a ver la historia. Él es real. Te invito a que te pongas de pie, hermano. Y así con la firmeza con la que te digo, Jesucristo realmente vivió, murió y resucitó, con esa misma firmeza te digo que tú fuiste diseñado para tener una relación con Dios. Con esa misma firmeza te digo que en tu corazón está la necesidad de tener un objeto de adoración. Y que si tú le entregas tu vida al Señor, la necesidad de tu corazón de tener un objeto de adoración se va a ir hacia otras áreas, hacia el dinero, hacia la búsqueda de poder, hacia el egoísmo, hacia otro tipo de ídolos, porque tú estás diseñado para tener una relación con el Señor. Y con esa misma seguridad te digo que el proyecto maravilloso del Señor fue llevado por amor para que tú y yo no estemos lejos de su presencia, sino que estemos cercanos a Él. Hermano, qué privilegiados somos de creer. Qué privilegiados somos de creer. Yo soy un privilegiado de creer. Cuando Juan le ganó a Pedro, y Pedro se metió primero y después Juan se asomó, y Juan vio que en la tumba estaban los lienzos con los que enredan a un cadáver. Pero si alguien quisiera quitarle los lienzos al cadáver, los quitaría y los dejaría a un lado. Pero la Biblia dice que los lienzos estaban en su lugar, como que si el cuerpo de Jesús hubiera esfumado. Ahí estaban los lienzos sin cuerpo. Y dice la Biblia que Juan creyó. Juan fue el primero de los discípulos en creer. Tal vez, hermano, muchas veces Jesús ha tocado tu corazón y te has tardado en creer. Pero el día de hoy te animo a que creas. A que creas. El cristianismo no es para personas ingenuas, como muchos creen, porque es una realidad. Es una realidad. No es habilidad, hermano, es fuerza. Muchos creen que creer en Dios es una debilidad. No es debilidad, hermano, es fuerza. No son ilusiones, son realidades. No son mentiras, son verdades. No son cuentos, es historia fidedigna.
No es ficticio, es una realidad. Y lo que el apóstol Pablo les dice: hermanos, ¿por qué no ustedes de la resurrección? Hora de los justos y injustos. Había hermanos que habían perdido la esperanza de resucitar, pero sí creían que Jesucristo resucitó. Y como la resurrección de Jesús era algo tan real, ellos les dijo: si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Todos los que estaban ahí, ninguno tenía la duda que Cristo había resucitado, porque había testigos de ellos entre ellos. Así que, hermano, yo también me atrevo a decir que de todos los que estamos en este lugar, ninguno creemos que Jesús no haya resucitado, sino que todos los que estamos en este lugar creemos que Jesús resucitó. ¿Alguien puede levantar la mano y decir: yo creo que Jesús se levantó de los muertos? Las manos están levantadas. Hermano, así como crees que Jesús se levantó entre los muertos, así tienes que creer que Él es capaz de levantarte a ti. Es ilógico creer que Jesús resucitó entre los muertos y creer que Él no es capaz de levantarme a mí. Va unido. Si Jesús tuvo poder de levantarse entre los muertos, Él tiene poder de levantarme a mí. Tiene poder de redimirme. Tiene poder de darme la libertad. ¿Crees que Jesús resucitó, hermano? Entonces no dudes en creerle a Dios todos los días de tu vida. No dudes. No dudes. Muchas veces pecamos incrédulos. Pecamos incrédulos. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. El cristiano de fe tiene que aprender a esperar. Con la misma convicción de que Jesucristo resucitó entre los muertos, con la misma convicción de que el Señor está trabajando en mi asunto y que Él va a dar salida a mi situación, y que un día, si las cosas aquí inclusive no mejoran, estaré celebrando con Él la resurrección, no solamente la de Él, sino también la mía allá en los cielos. ¿Cuál es la base de la depresión y la desesperanza? Y si algo deberíamos tener los cristianos bien fuerte, es la esperanza. Porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Vamos a orar. Y en nuestra oración vamos a celebrar su resurrección. Pero sí hay que decirle al Señor: Señor, la resurrección no solamente es un hecho histórico para mí, no solamente es un hecho verídico, sino que también es la fuerza que tú me das para yo mantener mi esperanza viva en ti, para yo mantener mi fe en ti. Confieso que en muchas ocasiones he dudado, pero ahora me doy cuenta de lo ilógico que es creer en la resurrección y no creer en que tú diriges mi vida. Te creo, Señor. Te creo. Sigamos orando mientras el grupo de alabanza nos ministra. Te creo, Señor. Te creo. Gracias por la cruz. Gracias por la salvación. Y gracias por la resurrección. Gracias por la resurrección, Señor.
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco. Gracias, Jesús. Si Jesús resucitó, Jesús está contigo. Es tiempo que puedas decir con el corazón: yo lo sé. Yo sé que me guía. Yo sé que me salva. Yo sé que está conmigo. Yo lo sé, yo lo sé. Quiero hacer un llamado muy importante. Es tanto para las personas que ya le entregaron a su vida al Señor, como a los que no le han entregado. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que tienen poco tiempo buscando a Dios, que aún su entrega no es total. Cada quien sabe si su entrega lo es total o no lo es. Hemos hablado de la realidad de la existencia de Dios, la realidad de la existencia del plan de salvación que realmente fue y que es la base de nuestra fe. Para invitarte, amigo, amiga, que puedas pasar aquí enfrente y tú digas: yo decido servir al Señor. No es un llamado para el bautismo, es un llamado a servir al Señor. Después tienes que tomar la decisión de bautizarte. En este llamado quiero incluir a aquellos que no se han bautizado y que por alguna situación u otra han postergado su bautismo. Quiero decirte, hermano, que no debes esperar más tiempo. No esperes más. Decide, pon fecha. Pon fecha. Y también quiero hacer llamado a aquellos hermanos que necesitan una reconciliación con el Señor en su área de la fe. Porque no creer en el que el Señor me puede levantar es como no creer en la resurrección. Por lo tanto, es no creer en la salvación y es no creer en Dios. Así funciona. No existe la resurrección sin un plan de salvación. Si yo no creo en el plan de salvación para mí, tampoco creo en la resurrección, tampoco creo en Jesús, tampoco creo en Dios. Esto es un paquete completo, no es un medio creer. Hay muchos cristianos que están en un medio creer. Está bien, yo creo que Jesús existió, pero como que no creo que Él haga algo conmigo. Y debes reconciliar esa parte. Entonces quiero invitar a las personas que vengan aquí, que digan: yo quiero conocer al Señor más, quiero entregarle mi vida. Pasa. ¿Alguien quiere pasar?